Justo. Sí, ahí mero. 10 de 10 con nuestra escenografía. Ay, no. Esto sí llega así muy lejos. Hola a todos y todas, bienvenidas a este segundo café conmigo, con Nao y Bren. Es un placer estar con todos y todas. Este segundo café se llama Before and After y ya sabemos que tiene un nombre medio curioso, pero les explicaremos por qué. Posiblemente para aquellos que van mucho a fiestas o cuestiones de ese tipo que les llama la atención la pachanga, como que el after les ha de haber sonado como lo que sucede después de una fiesta cuando pues continúa, ¿no? En otro lugar, pero no tiene que ver con eso, o tal vez sí, no lo sé. ¿Cómo estás, Nau? Hola, Bren. Pues la verdad muy bien, muy contenta por estar platicando sobre este tema que creo que va a estar interesante, que honestamente yo siento que sí suena a fiesta, ¿no? Sobre todo lo de after, siento que suena mucho a fiesta. Y pues, como dijo Bren, o sea, si les gusta la pachanga, quédense, porque qué tal si nos ponemos a hablar de fiestas y tips para fiestas y les gusta, ¿no? O sea, no estoy asegurando nada, pero pues puede sonar a fiesta, todo lo podemos relacionar, porque como dicen, la vida es una fiesta. Ya me puse chistosa, perdón. Entonces, pues quédense y vamos a ver, o sea, de qué trata este before and after. Y pues no sé, o sea, quiero comenzar a platicar de alguien que cuando nació empezó a ser el año cero después de su nacimiento. Y creo que por ahí va la introducción de Before and After. Y literalmente fue una persona, si se le puede llamar persona, que partió la historia en dos, ¿no? Y fue Jesús, y no nada más la historia de la humanidad, sino creo que Jesús es esa, como por así decirlo, si estamos hablando en términos de fiesta, esa fiesta que marca un antes y un después. Si has tenido una fiesta en tu vida que ha marcado un antes y un después, pues así es Jesús. O sea, así como llegó y marcó la historia, y ahora cuando nos estamos aprendiendo algo y te dicen en el 500 antes de Cristo o en el 2000 después de Cristo, así en la vida de todas las personas, creo que Jesús marca siempre un antes y un después. No sé, Bren, ¿qué más quieres decir al respecto? Totalmente. Sí, es cierto. El objetivo de este podcast, de este capítulo, de esta taza, que te invitamos que estés tomando en este momento mientras nos escuchas, es precisamente hablar sobre nuestra vida antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Y lo escogimos que fuera la segunda porque consideramos que era algo muy importante como a manera de introducción, porque muchas veces surge esta pregunta, ¿no? De personas que tal vez no creen o personas que se han separado, de ¿por qué necesitaría yo creer en alguien? ¿Por qué necesitaría yo amar a alguien que nunca he visto, a alguien que nunca he sentido? Entonces, a Nao y a mí, este tema Dios lo pone en nuestros corazones y queremos en verdad, pues contar un poquito de nuestra historia, pero también de varios personajes bíblicos que nos parecen muy importantes para conocer lo que Nao mencionaba, cómo Jesús parte un comienzo y un fin, como ese, porque finalmente es el comienzo y el fin, ¿no? Pero cómo no solamente en la historia de la humanidad, sino en nuestras mismas vidas, en nuestro día a día, consideramos que tenerlo parte en dos, un antes y un después. Y es por eso que pues vamos a empezar un poquillo con los testimonios, ¿cierto, Nau? Sí, la verdad sí, estoy súper emocionada por lo que les vamos a contar las dos. La verdad, Bren me contó ya su testimonio y me parece que es de bendición para su vida. Yo le contaba ayer, o sea, la verdad es que los testimonios creo que es algo que bendice mucho la vida de las personas porque muchas veces, no sé, o sea, obvio, la Biblia es la Biblia, ¿no? Pero muchas veces decimos como, ok, pero esos personajes ya vivieron hace no sé cuántos años, pero al escucharlo de una persona que lo está viviendo ahorita, que lo vivió y así, creo que puede ser muy edificante el hecho de escuchar un testimonio
Y pues por eso yo estoy muy contenta, porque aparte nuestros testimonios son súper diferentes, ¿no? Y esto es como una muestra de que Dios no se limita a cierto grupo de personas, sino que Él es, pues, se extiende su gracia a todas las personas. Entonces, pues sí, vamos a comenzar con esta parte de los testimonios, a contar este before and after, porque realmente cuando Jesús llega a tu vida no vuelve a ser la misma, ¿no? Hay personas que yo sí he escuchado que, por ejemplo, no sé, están en drogas y de un día a otro las dejan, pero hay personas que no, y que su cambio va a ser poco a poco, pero es algo más profundo. Es algo más profundo que dejar las drogas, que dejar una adicción, que dejar una pareja tóxica. O sea, es más profundo que eso lo que te hace ese before and after. Es más profundo que, que lo que muchas veces creemos que es, ah, no, pues ya nada, o sea, conozco a Jesús para seguir una serie de reglas y volverme una buena persona, por así decirlo. Seguimos cometiendo pecados, seguimos cometiendo errores, pero hay algo crucial en conocer a Jesús y es lo que queremos como comentar hoy. Entonces, pues Bren, no sé si quieras empezar a contarnos un poquito de tu testimonio para empezar con esto. Claro que sí. Pues bien como menciona Now, nuestros testimonios pueden ser muy diferentes, pero lo hicimos así porque creemos que puede llegar al corazón de ustedes, de ti que estás escuchando esto. Y contarlo más que como algo propio, como algo que tal vez a ti te está pasando, tal vez que a ti te ha pasado, tal vez algo que, pues sí, ya te pasó. Em, Le comentaba Nao que mi familia siempre fue católica, bueno, siempre ha sido católica. No obstante, nunca fueron verdaderas practicantes, ¿no? Se quedaba en vamos a misa en los 15 años, en un bautismo y ya, ¿no? Es a partir de que yo hago mi primera comunión donde en realidad siento esta curiosidad por saber quién es Jesús, ¿no? Y quiero que seamos muy como cautelosos y muy analistas en esta parte, porque siempre o sea, siempre pensamos que los niños, las niñas, o sea, en general la infancia, es una etapa de mucha incredulidad, ¿no? Pero en lo personal, creo que siempre me he caracterizado por ser una persona curiosa, por ser una persona que quiere saber, o sea, el porqué de las cosas, ¿no? Y de que no me puedes decir que 2 más 2 es 4 si no veo las manzanitas y las cuento por mi cuenta. Entonces, cuando yo empiezo como a tomar esta instrucción para prepararme, em, pues sí me da más curiosidad, o sea, o sea, no era como de que quería desafiar, pero no me cabía en mi cabeza que las historias y todo lo que me contaban y luego era algo como un poco mecánico que no sé, o sea, simplemente dije, no, no creo, no creo que así haya sido, ¿no? Ahí me ves con mis 10 años toda una niña rebelde. Y y por parte de mis padres, no fue como que tuviera así como de, no, sí, mira, a ver, vamos a sentarnos, te cuento la historia, ¿no? Porque muchas veces como que pensamos que las personas que, como por ejemplo Nao y yo, que nos ves aquí haciendo este podcast, de seguro piensas como, wow, o sea, de seguro su familia, su ascendencia tiene historia de personas cristianas practicantes, ¿no? No sé, varios puestos tal vez en las iglesias. Y no, curiosamente en ninguna de las dos, ninguna de nuestras familias tiene gran ascendencia cristiana, para nada, de hecho mi familia es un mix de muchas religiones. Y bueno, fue a partir de este momento donde yo, por curiosidad, empiezo, yo creo que, no sé, o sea, yo no estaba loca, pero sin saberlo comencé a orar. Y sin saberlo, porque yo siempre, bueno, cuando eres niño o hasta la fecha, pues tienes a alguien en tu cabecita, ¿no? O sea, siempre estás como preguntando y hablas en voz alta. Pues a mí me pasaba lo mismo, entonces yo hablaba en voz alta, supuestamente conmigo misma, y, y, y empecé a darle este nombre, bueno, empecé a darle a esta persona un nombre, que fue Jesús, ¿no? Pero yo hasta la fecha de mis 19 años nunca voy a entender
pero sí me voy a sentir feliz de que Él me haya escogido, ¿no? Creo que ese es el milagro más precioso que hoy puedo tener, que no fue por instrucción, no fue por obligación, no fue por decisión de mis padres, no, fue porque yo sentí que había algo más, ¿no? Y en mi curiosidad de investigar, de leer, de agarrar el librito y decir, a ver, ¿qué dice? ¿No? Me di cuenta y poco a poco, sin en verdad poner atención, estaba orando. Obviamente no tenía una forma así como oro hoy en día, pero empecé a en verdad reflexionar sobre qué había más allá y fue cuando después de mi primera comunión que tengo una fe, o sea, en verdad que me rindo tanto a sus pies que digo como, ok, y en verdad, yo ese creo que ha sido mi mayor milagro en la vida, sentir el Espíritu Santo en mi corazón. Una flama fue pues la primera vez y nunca la voy a olvidar, em, que pues trascendió pared, ¿no? O sea, en verdad fue como wow, ¿no? O sea, yo a mis 11 años no me había sentido con tanta paz, ¿no? Yo creo que es un testimonio que tal vez para algunos les pueda parecer como extraño porque es como de que, ¿cómo, o sea, cómo tú sentiste eso, ¿no? Sin nada. Eh, la respuesta es que yo diría es la fe, es creer. O sea, yo en verdad cerraba mis ojitos y decía, o sea, lo trataba de sentir, ¿no? Y de ahí para arriba. O sea, de ahí empecé a tratar de juntar más a mis papás en esta cuestión de Dios y ya los llevaba a misa todos los domingos, ya no cada que ellos quisieran. Y viene la secundaria y viene, pues yo creo que en la secundaria como que es una época de rebeldía, como de que, ay, no, eh, eh, los amigos, las amigas, y nuevos intereses, nuevas personas, el amor, ¿qué? Y entonces yo no voy a decir que me perdí, pero sí dejé de un lado mi propósito, ¿no? Y aunque, y ahorita cuando escuchen el testimonio no podrán contrastar, no fue como que haya sentido que en verdad como que dejé de creer en él, pero sí perdí mi identidad en Dios. Y la perdí y la puse en nuevas cosas como era la escuela, como era sacar buenas calificaciones, como era sentirme la mejor y que nadie me merecía, por sentirme bonita, enfocarme en cuestiones meramente terrenales, ¿no? Y qué pasan, y por querer siempre ser el centro de atención. En eso basaba mi identidad. Entonces, es a partir de toda la secundaria que así viene me alejo, me voy. Y, y gracias a Dios, en la prepa, como Dios es perfecto y sus planes los tiene así, hechos a la medida, me pone en lugares muy estratégicos y, y yo dejo ciertas amistades, yo dejo ciertas personas, dejo ciertos lugares y Dios pone en mi camino a nuevas personas, ¿no? Que son las que me recuerdan que fui elegida, no que yo lo escogí a él, no que tuve otra razón, sino que yo fui escogida por él, ¿no? Y ya de ahí empezó la prepa a tomar con más fuerza esta fe y hasta la fecha, pues yo creo que he ido mejorando, he ido mejorando, y creo que el milagro es ese, el milagro fue el sentir desde una corta edad la presencia de Dios sin necesidad de que alguien me haya metido esa idea en mi cabecita o sin necesidad de que alguien una institución, la familia, algo así. Y creo que esa es pieza clave para cualquier edad, la fe. Así tengas 20 años, así tengas 50 años, así tengas nuestra edad, 20, 19 por ahí. No importa. La fe finalmente debe ser la de un niño, la de una niña que sin ver, sin creer, sin tener como algo palpable, cree. Y pues ya creo que otro milagro pues es esto, un café con Jesús, ¿no? Que estamos aquí y que me animé, me animé, eh, a pesar de miedos y a pesar de tantas críticas. Y pues ya para cerrar, no sé, como que ahorita se me vino a mi cabeza esto, si tú eres una persona que posiblemente en este momento crees difícil creer por todo lo que pasa en el mundo,
y por lo que podrían decir de ti, porque cómo puedes creer en algo así con tanta maldad en el mundo. Te diría que también fue una de las dudas que he tenido últimamente, ¿no? Con tantos temas polémicos, con tanta gente haciendo tanta maldad, con tantas personas asesinadas diarias, que el mundo se va a acabar, Dios. Que parece toda una crisis. Yo creo que siempre ha existido una crisis, pero existe la oportunidad de ver al mundo diferente si tienes a Dios en tu vida. Y tienes el poder de hacer el mundo diferente si tienes a Dios en tu vida. ¿Cómo ves, Nao? Ay, wow, me sorprendió muchísimo. La verdad es que ya había escuchado tu testimonio, pero cada que lo cuentas aprendo algo nuevo. Y esta parte con la que cerraste creo que es clave, porque el otro día estaba oyendo otro podcast. Sí, escuchamos otros podcasts. Entonces, estaba oyendo ese podcast y muchas veces dicen que una pregunta que es fundamental en el ser humano es ¿por qué pasan cosas malas si Dios es bueno? Y pues explican esta parte, ¿no? Pues la humanidad, nos tendríamos que poner a hablar de muchos temas y creo que a lo mejor va a llegar el momento, este no es el momento, pero pues la humanidad está caída, ¿no? Desde el pecado, desde que decidimos cada uno de nosotros y nosotras sacar a Dios de nuestras vidas, decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú aquí no eres rey, el rey, la reina soy yo, que no sé, otra persona le dijo, el rey soy yo, y cada quien fue sacando a Dios de su vida. Entonces entró este pecado, ¿no? Que fue alejarnos de Dios y por eso empezó todo este caos, ¿no? De que cada quien va en un sentido, todos chocamos con todos, nos matamos los unos a los otros y así. Y, y pues no sé, o sea, en medio de todo esto, como dice Bren, llega Dios como una esperanza para la humanidad al morir en esa cruz y para cada persona, porque es lo que les digo, ¿no? O sea, Jesús vino y partió la historia en dos, pero también parte la historia de las personas en dos, porque también nuestra vida es un caos, también nuestra vida es un desorden, aunque pueda parecer a simple vista que no, lo es hasta que llega Él y hace todas las cosas nuevas, ¿no? Entonces me encantó esta parte con la que cerraste, bueno, todo tu testimonio y esta parte con la que cerraste. Y pues sí, bueno, voy a contar ahora un poco de mi testimonio que es diferente, es muy diferente al de Bren, porque, bueno, coincidimos en algunas cosas, como que igual en mi familia igual, pues se profesa la religión católica, todos mis familiares y así, pero igual, o sea, como que yo desde chiquita empecé a tener muchas dudas, ¿no? Como, me acuerdo que una pregunta que siempre les hacía era como, a ver, ok, sí, ¿no? Me dicen que crea, pero ¿quién creó a Dios Padre? Y les hacía siempre esa pregunta, ¿no? Siempre hacía esa pregunta, era mi pregunta, si mi mamá está viendo, se acordará de esto. Entonces, o sea, siempre yo hacía muchas preguntas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces, como que nadie me las contestaba. Después entré a escuela católica desde el kinder hasta la prepa, y recuerdo que varios maestros y maestras me regañaban, ¿no? Era porque, pues porque así dice la Biblia y lo tienes que creer porque sí, ya. Y a mí me empezó a gustar mucho la ciencia, o sea, de verdad me empezó a apasionar la ciencia desde bien chiquita, entonces empiezo a leer como ciertas cosas como solo tienes que creer en lo que ves y en lo que es comprobable y esto se vuelve como mi religión y yo me declaro así frente a mis papás y frente a todo el mundo atea, así como yo soy atea, yo no creo en nada, hacían viacrucis y todo eso, y yo no entendía por qué Dios, si era bueno, había matado a un hombre en la cruz, o sea, no entendía nada, o sea, y toda la vida llevé como, pues, como fui en escuela católica, pues llevamos esta clase de fe, pero me da pena admitirlo, pero honestamente era nuestro tiempo libre, o sea, cuando teníamos clase de fe, pues no, o sea, nunca poníamos atención ni nada porque pues nadie nos resolvía como estas dudas, ¿no? Era como una manera de imposición, por así decirlo, si se le puede llamar así. Entonces, pues no sé, o sea, yo me alejé, empecé a vivir mi vida muy aparte, a tener mis sueños, mis planes, algo en lo que también coincido con Bren, es que puse mucho mi identidad en mis calificaciones, porque desde chiquita saqué buenas calificaciones, entonces mi identidad estaba, como le conté un día, en ser la niña de los dieces, pero en la secundaria, bueno, en la primaria empiezo como por esto mismo a ser muy ansiosa, empiezo a tener mucha ansiedad
y en la secundaria empiezo a subir muchísimo de peso, o sea, llegué a pesar 80 kilos en la secundaria. Entonces esto, en la secundaria, como dijo Brenda, hay muchos cambios y empiezan mucho estos prejuicios de tienes que tener tal cuerpo, tal cara, tal todo. Y yo me empecé a sentir muy insegura porque dije, ok, soy la niña de los dieces y eso, pero nunca voy a tener novio ni nada porque no, o sea, no les va a gustar a los niños, ¿no? Y yo veía que mis amigas tenían novio y todo, y yo no. Entonces era como, o sea, sí ya tengo los dieces y eso, pero ahora siento que tenía ese vacío en mi corazón. O sea, había un vacío en mi corazón que ya no llenaban los dieces. O sea, de niña lo empezó a llenar los dieces. En la secundaria ya no. Yo pensé ok, bueno, entonces ser la niña de los dieces, cool. Entonces empiezo como a salir a las fiestas, empiezo como en toda esta onda de las fiestas y así, y pues por andar buscando identidades en lugares falsos, me meto en una relación que pues tú la puedes ver en la secundaria como una relación muy inocente porque tienes 13 años, pero pues esa relación inocente duró 6 años, o sea, 6 años de mi vida, y honestamente fue una de los lugares más peligrosos en los que me he metido. Me metí en muchísimos problemas con mis papás a causa de esa relación, muchos problemas emocionales. En este mismo lugar donde estoy grabando el podcast, estaba llorando todos los días, literalmente. Entonces fue una relación muy fea que honestamente dejó muchos daños a mí y quizá también a la otra persona, honestamente no sé, pero al menos en mí sí, y así, o sea, sí transcurrieron 6 años y yo, pues pensando, ¿no? Que iba a mejorar y pues en todo esto de, ok, no está la identidad en las calificaciones, no está en salir a las fiestas y todo esto, no está en esa relación, entonces quizá esté en caber en los estándares de belleza y empiezo a querer bajar de peso, empiezo a bajar muchísimo de peso, llego a pesar en un año 42 kilos y pues ya, o sea, me dicen que tengo anorexia, y seguía yo igual buscando en las fiestas. Mamá, si escuchas esto, perdón, pero una temporada que no, o sea, no sé, quizás no sé si lo sabe ya, pues roja, pero en una temporada intenté ser folk girl, no se pudo. Si no sabes qué es folk girl, es intentar salir con diferentes personas y según no involucrar tus sentimientos y así. No se pudo, o sea, no estaba ahí tampoco la identidad. O sea, vean en cuántas cosas busqué mi identidad, ¿ok? Y no estaba. Y en esa misma temporada que salía mucho a las fiestas, le contaba a mi mamá, esto sí lo sabe, que fui a fiestas masivas, que vi muchas cosas, viví muchas cosas y no estaba ahí mi identidad. Yo, pues no sé, o sea, estaba en este proceso y llegó un punto que fue como que este fue el punto clave, que pues no sé, o sea, de verdad no sé cómo mi cuerpo resistió tanto porque me presionaba muchísimo de las calificaciones. Ir a fiestas, estar saliendo con personas, estar llorando en las noches por alguien y así, y no comer nada, literal casi no comía nada, hasta que mi cuerpo un día tronó y dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo. Fui a entrenar para una carrera y en esa carrera, en ese entrenamiento me da un preinfarto, empiezo con un dolor así súper fuerte aquí y le digo a mi papá, ¿no? Que es con quien iba, oye, es que no puedo, ya no aguanto el dolor de esta parte, entonces, ¿qué hago, no? Y ya me regresa a la casa, me llevan al doctor bueno, se me pasó contar que en ese tiempo iba al doctor. Si iba 4 veces por semana, son pocas. O sea, yo me la pasaba en el doctor, y todos los doctores coincidían en que era anorexia y que tenía que subir de peso, pero yo no podía, era algo ya más fuerte que yo. Entonces, pues ese día me llevan al cardiólogo, todo se movió, todo fue súper rápido y me dicen, ¿saben qué? Le tienen que hacer estudios y todo, me hacen estudios y me dicen que estoy súper delicada, súper grave, literal, ya no me querían dejar ni ir a la escuela por esta situación de salud que era tan delicada y fue si sigues bajando de peso, te vas a morir, o sea, si no te cuidas, te me mueres literalmente, y fue un proceso muy difícil, ¿no? Entonces me dicen esto y yo empiezo a hacerme muchas preguntas de por qué me pasó a mí, bueno, sabiendo que me había causado todo esto por dejar de comer y así, y no, por ejemplo, las personas que se drogan, que están drogándose en la calle y eso, ¿por qué me enfermé yo y no tal persona o así, ¿no? Y pasa esto y empiezan más problemas con esta persona en esta relación, empiezan problemas con personas de mi círculo cercano que pensé que iban a ser relaciones para toda la vida.
empiezan muchos problemas, me decepcionan, me rompen el corazón. Entonces, pues yo estaba mal en todos los ámbitos, peleas con mis papás porque ya no sabían qué hacer, pues al verme llorar todas las noches por esta relación y aparte ver a su hija casi casi que se está muriendo por anorexia. Entonces tenía problemas en todas las áreas de mi vida, menos en las calificaciones. Entonces la fachada se veía bonita, pero detrás todo estaba tirado, destrozado, de verdad, todo. Entonces, me hacen una invitación a una iglesia cristiana, me dicen como de, oye, ¿quieres venir? Y yo me negué, o sea, rotundamente, yo le dije, mamá, tú ora, tú cree en tus cosas, pero respeta que yo no creo en nada. Y casi, casi a jalones y arrastrones me llevaron a la iglesia. Y me acuerdo que el mensaje llegamos y literal era o sea, yo sentí que era para mí, porque empezó a tratar de las enfermedades, empezó a tratar de muerte, de buscar identidad en lugares falsos, era como si Dios me estuviera hablando. Y yo sentí una paz, en eso coincido contigo, Bren, porque sentí una paz que, como dice la palabra, supera todo entendimiento, que nunca vamos a comprender. Y siento esa paz y siento esa presencia de Dios en mi vida. Y ahí fue el before and after. Y mi vida no, después de ese día no puedo decir como, y ese día dejé todo lo demás, no. Fue un proceso y ha sido un proceso hasta la fecha, pero algo pasó ese día que dije, tengo que buscar, tengo que conocer a este hombre del que hablan, del que me regalaron una Biblia ese día, tengo que conocer a ese hombre que hizo que experimentara, ese Dios que hizo que experimentara todo eso. Y empiezo a buscar una iglesia cerca de mi casa, la que ahora es pues como mi iglesia local, empezamos a buscar, empecé a ir domingo tras domingo y no quiero dejar de ir y no me saquen de la iglesia, yo lo quiero conocer y quiero conocer. Y literal cuando les dije a mis amigos como, oigan, es que creo y es que soy cristiana y le decidí entregar mi vida a Dios, en febrero lo conocí y en abril me bauticé. O sea, todo fue así, literalmente así. O sea, un ateísmo de 17 años se rompió en 3 meses, literalmente, ¿no? Y empieza como todo este cambio en mí, y claro, como dice Bren, empiezan críticas, me empiezan a decir, oye, te lavaron el cerebro, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué este cambio? No, una doctora con la que iba me dijo, oye, o sea, estás en crisis y muchas veces estas personas se aprovechan de ti en la crisis y todo esto, y pasó la crisis y cambió mi vida totalmente y lo sigo conociendo y todo eso. Y creo que otro momento clave donde lo conocí fue donde pude rendir esta relación, que literalmente yo sentía como si fuera una cadena que era algo que yo intentaba dejar y dejar y dejar y dejar y no podía, y que llegue alguien y que no de la nada, pero que haga que dejes cosas que tú no has podido en tus fuerzas dejar, es algo sobrenatural y algo que no se explica y después de eso pasaron muchas cosas que no tengo tiempo ahorita de contar, quizá después, pero entre todo ese proceso, después viví un proceso como igual muy complicado, pero algo que aprendí en este tiempo es que no se trata de mí, sino que se trata de él. Y, y encontré una frase ayer que decía que si quieres saber qué hacer, pienses de qué historia quieres ser parte. Y yo, pues no sé, ahora me doy cuenta que quiero ser parte de su historia, que ya no se trata de mí, que ya no se trata de mis calificaciones, de si soy perfecta, ya no. O sea, ahora me di cuenta que se trata de él y esto me ayudó a vivir más libre. Me ayudó a vivir muchísimo más libre, con esperanza, me restauró mi identidad, mi vida entera y como digo, o sea, sigo pecando, sigo cometiendo muchos errores y eso, pero puedo decir que mi vida antes y después de él nunca volvió a ser la misma. Me salvó la vida tanto en lo terrenal como todas las áreas de mi vida y pues básicamente es eso. Tal vez los que no nos estén viendo en YouTube y estén en nuestras otras plataformas no pueden ver mi cara, pero imagínense a alguien así súper sorprendido con los ojos abiertos. Así estaba yo mientras Nau hablaba. Y quiero destacar precisamente, creo que dijiste muchas frases importantes, lamentablemente no las pude apuntar todas, pero la última que en verdad dije, wow, o sea, wow, fue la parte de que conociste a alguien que te libró de varias cosas y no por tus propias fuerzas.
Creo que ese es el mensaje que debemos hacer mucho hincapié hoy, chicos y chicas que nos escuchan, mamás, papás, niños, niñas, quien sea que nos escuche. Em, Porque es una cuestión súper importante de conocer a Jesús, ¿no? De ese parteaguas que hace en nuestra vida, que ya no somos libres en nuestras fuerzas, sino que Él nos libera de otra manera, ¿no? Y ese va a ser otro tema para otro episodio, pero queremos hacer mucho hincapié en esto. O sea, como dijo Nau, en cuántas cosas ella y yo no pusimos nuestra identidad. Pregúntate, o sea, en verdad así de compas, ahorita terminando, ¿en qué basas tu identidad? Yo hasta la fecha sigo batallando con tratar de no basar mi identidad en siempre querer ser la mejor y, o sea, esa como tipo máscara de mi vida es perfecta y obtengo lo que quiero con mucho esfuerzo y dedicación y casi nada me sale mal, ¿no? Es esa como máscara con la que lidio de no basar ahí mi identidad, que no me caracterice ese ser, esa Brenda que no se caracterice por eso, ¿no? Entonces, pues sí, pregúntate, o sea, cuestiónate, ¿en cuántas cosas no has puesto tu identidad? Y en cuántas de ellas en verdad sabes que no está bien, ¿no? Y como el testimonio de Nao, ella se libró, o sea, de enfermedades, porque finalmente la anorexia es una enfermedad. ¿Cuántas enfermedades? Y yo, mi duda mental, porque la salud mental también son cuestiones súper importantes, no las libramos por nuestras fuerzas, no las libramos porque nosotras seamos, pues, chicas súper optimistas, chicas súper, no sé, con todas las capacidades. Tal vez sí, nos esforzamos, no voy a decir que no, ¿verdad? Pero creo que nos encargamos, y como muchas veces lo hemos dicho, nos encargamos de lo posible y le dejamos a Dios lo imposible. Creo que esa es la frase que a Nao y a mí nos caracteriza en testimonio. Hacer lo posible y dejarle a Dios lo imposible. Y trae eso mucha paz. Y ya para pasar a otra parte, también te invitamos a que te cuestiones de qué manera Dios te está hablando. Tal vez en el testimonio de Now fue un poco más evidente en esta cuestión de la iglesia, de que justo estaban hablando de esos temas por los que estaba ella pasando. En mi testimonio fue una cuestión meramente de fe, de creer que había algo más, de llamado, pero Dios nos habla de muchas maneras. Y vean cómo regresamos a Él, porque no regresamos de la noche a la mañana. Y ahorita, en el año pasado, yo creo que llamadas de emergencia entre No y yo sí tuvimos como al menos 4. Y por llamadas de emergencia me refiero a problemas que ella tiene ahorita, yo aquí ya chismoseando, que yo tengo y que las dos nos ayudamos a salir adelante. Ya luego hablaremos de qué hablamos, pero, o sea, bueno, de qué estamos haciendo mención. Pero a lo que voy es que no es una línea recta. Seguir a Dios no es una línea recta, finalmente, ¿no? Y creo que Él nos ha sacado de muchos problemas actualmente, de muchas inseguridades con las que seguimos como lidiando, porque nos habla. Y no nos habla así como de que en los sueños o algo así, ¿no? Pero yo le digo, no, es que sabes que creo que me debo alejar de este lugar y de esta persona porque sentí que me está haciendo algo o porque, no sé, en la mañana escuché algo. O sea, son señales que tal vez tú las estás captando en este momento y no necesito así decirte, pues vas a ver una estrella al anochecer o algo así, ¿no? Son diferentes señales las que Dios ocupa para llamarte. Mantén los ojos bien abiertos porque no sabemos en qué momento va a llegar y va a reclamar qué hemos hecho con nuestras vidas. Bueno, y yo, bueno, pasamos a la segunda parte. Te perdiste ¿Cómo ves, una no? parte, Oren. Te perdiste una parte, te perdiste cuando estabas diciendo las señales, le hice así. O sea Las que señales. nos habla, o sea, si quieres saber si es la voz de Dios Sí, lo que estás escuchando, solo como cerrar con eso en esta parte, es a través de su sí, palabra. Y pues sí, vamos ahora sí con la otra parte, con la otra parte que también está muy buena, que como decimos, o sea, ese es nuestro testimonio,
pero hay personas en la Biblia, porque sí, o sea, sabemos que ha habido muchos cambios, como humanidad, ¿no? Muchos pensamientos, tenemos tecnología, por eso nos pueden ver, escuchar, lo que sea, y así, pero el ser humano sigue siendo el ser humano y siguen habiendo cuestiones que no cambian, aunque cambie, aunque pasen muchos años, aunque inventemos lo que inventemos, siguen habiendo cosas en el ser humano, necesidades que están ahí. Entonces, por eso queremos mencionar a estos personajes, porque nos sentimos identificadas, creo que con estos personajes. Y bueno, el primero de ellos es Abraham. No sé, Bren, bueno, si quieres contar un poquito quién es Abraham. Sí, claro que sí. Bueno, justamente sí, como Nao enseñó aquí, tenemos a la poderosa Biblia. Si no nos estás viendo, pues tenemos aquí a la poderosa Biblia respectivamente. Y, y bueno, yo le comenté a Nao que yo quería hablar un poco de la historia de Abraham, que se le conoce como el padre de la fe, ¿no? Y creo que queda perfecto con mi testimonio. Y es un pasaje, bueno, es una historia que he estado leyendo en los últimos días, meses, de hecho. Ya me voy a apurar para terminarla, pero quería destacar de él que, que a veces, bueno, eso tal vez sí es un personaje conocido, pero sus detalles de la historia, yo le comentaba hace unos minutos a Nao que no sabía si los estaba interpretando bien, ¿no? Pero finalmente no había nada que interpretar, era plenamente, pues, lo que está aquí escrito, lo que aquí está escrito es lo que es, ¿no? Abraham se le conoce como el padre de la fe, y él es un personaje que ejemplifica perfectamente, a pesar de que, pues fue antes de Cristo, su historia está en Génesis, podemos aplicarlo a lo que sucede hoy en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tiene como varios momentos en su vida donde pone como esa dudilla y a final de cuentas obedece lo que Dios le dice, ¿no? Empezamos a ver su historia con su llamado en Génesis 12. Se llama así el capítulo, el llamado de Abraham, y lo que le dice Dios cuando yo lo leí por primera vez, tuvo mucho significado en mí, porque a partir de eso empecé a tomar nuevas decisiones. ¿Qué le dice? Le dice, deja ese lugar, esas personas y sígueme a mí, ¿no? Y entonces nos ponemos a pensar así súper rápido de cuántos lugares Dios no nos ha llamado que salgamos, de cuántas personas nosotras hasta nos engañamos, ¿no? Sabemos que no, que son personas que más nos perjudican y seguimos ahí. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que cualquier persona lo pueda hacer porque hay cuestiones de dependencia, pero Abraham es este ejemplo porque él tenía su familia, tenía su esposa, tenía sus hijos. O sea, digamos que, o sea, estaba bien ahí, por decirlo así, estaba en su zona de confort, ¿no? Entonces Dios llega y le dice, deja ese lugar, esas personas y sígueme a mí. Y Abraham en verdad, por eso, bueno, y por muchas cosas más, lo conocen como el padre de la fe, porque él sin ningún ahora sí que, pues, cuestión que le pudiera retardar, dice, ok, bueno, no dice ok, ¿verdad? Pero lo acepta y sigue el mandato que Dios tiene para su vida. Esta fue como un parteaguas igual para mí, porque yo estaba igual pasando como por mucha duda de decir como, creo que no estoy bien aquí, o sea, estoy muy cómoda. Si estás muy cómodo, algo estás haciendo mal. Entonces, a partir de esto yo también digo, voy a seguirlo, voy a seguir mi fe. ¿Por qué? ¿Por qué quedarme aquí tan cómoda solamente los domingos? Dice que escucho misa y algo así. ¿Por qué quedarme ahí? ¿No? Esa es como la primera parte. Dejarnos, olvidar esa comodidad que tenemos y seguirle. Y después continuamos con que la historia de Abraham y su esposa es también un poco de las más conocidas, pero, pero algo que me parece muy importante y que tal vez no es tan reconocido es que, y lo apunté aquí, que puse, seamos como Abraham y construyamos altares y demostremos la adoración en cualquier lugar que estemos. Porque a mí me parecía curioso que conforme iba leyendo,
decía, y Abraham se sentó y le hizo un altar. Lo repiten como mínimo 3 veces en un solo capítulo, ¿no? Y para mí era como, ¿por qué lo repiten y lo repiten? Obviamente porque pasó, ¿no? Pero para mí es muy importante porque Abraham es la prueba de que en muchos lugares nos da pena demostrar que somos creyentes o nos da pena como decir como, ay, yo creo en Dios, ¿no? Y Abraham estuviera en el desierto, estuviera en su caminar, estuviera ya en una nueva ciudad sin personas que conociera, le hacía un altar a Dios y lo alababa. Y creo que eso es algo muy importante, que no tengamos este miedo de ser como Abraham y actuemos como Él lo hizo y alcemos nuestras manos dándole alabanza a Dios, dándole esta gloria que Él se merece, independientemente de las personas con que estemos, independientemente, bueno, o sea, obviamente no digo como que ahí, bueno, sí, si quieres, cuando tú quieras, no te voy a limitar, ¿verdad? Cuando tú quieras hacerle un altar, una alabanza, está bien, ¿no? Pero creo que es algo con lo que los jóvenes lidiamos mucho. ¿Qué van a decir de mí si antes de comer hago una oración? ¿O qué van a decir de mí si les cuento que antes de dormir oro? Pues seamos como Abraham, seamos como ese Abraham fiel que dejó su pueblo, que dejó todo lo que él tenía por seguir a Dios, porque lo llamó, le dijo, yo te estoy hablando, sígueme, deja todas esas cosas y ven hacia mí. Y le construye altares. Y ya por último, en esta historia que a mí me sigue encantando mucho, Abraham y su esposa, que después tiene, bueno, era Sarai y le cambiaron el nombre, bueno, Dios le cambió el nombre a Sara, no podían tener un hijo, ¿no? Entonces, Sara recurre a esta tradición que antes se tenía, que cuando una esposa no podía tener hijos, le pedía a su esposo que tuviera relaciones sexuales con su sirvienta. Entonces, obviamente cuando yo lo he visto primero digo que, qué rollo, qué está pasando, ¿no? Porque yo iba con mi Abraham es fiel, es como, pues alguien ejemplar, ¿no? Porque Abraham accede y tiene relaciones sexuales con, ese me fue el nombre de la sirvienta, Tera, creo, Tera, creo, ajá. Ahorita lo busco bien para especificar, si no, Agar, perdón, Agar, se llamaba Agar. Entonces, yo primero digo como, ¿qué pasó aquí, no? Entonces me pongo a dudar y digo, ¿o será acaso que Dios como que, o sea, tuvo esta excepción con Abraham y le dijo como, ¿está bien? No. O sea, esto creo que es algo muy importante de hacer hincapié, ¿no? Abraham, a pesar de que decidió seguir a Dios, a pesar de que Dios le dio una alianza, con él selló la alianza, ¿no? Con él le dijo que iban a ser aliados, a pesar de eso pecó, ¿no? Y nos pasa a nosotras, nos pasa a Naomi y a mí, te pasa a ti. Tú ya le diste el sí a Jesús, tú ya le diste el sí a Dios, y no por eso habrá situaciones en la que pequemos, y estamos hablando de un pecado grande, de un pecado realmente importante, porque Abraham sí tiene un hijo con la sirvienta de Sara, y es un camino pecaminoso, es un camino que no le da gloria a Dios, ¿no? Entonces, yo cuando veo esto, porque luego llega Dios y le dice que él sí va a cumplir su promesa en Sara, pero no por esos medios, no por el camino del pecado, sí le va a dar un hijo. Y eso me recuerda a que el Señor nos confirma que siempre lo mejor es tener esperanza en Él y esperar sus tiempos perfectos. Tal vez Dios no quería que en ese momento Abraham tuviera un hijo. ¿Y qué pasa? En la desesperación de Sarai, en su desesperación y angustia de me voy a quedar sin descendencia, accede al camino pecaminoso y Abraham también y cometen este pecado, este adulterio y pues al final llega Dios y le dice, en mi tiempo perfecto te voy a dar un hijo. Y a pesar de que ya estén muy grandes, pues sí tienen a su hijo al final de cuentas, ¿no? Y creo que el hecho de que para Sara y para Abraham haya sido causa de risa, como de, ¿cómo rayos Dios me va a dar un hijo si yo ya estoy más para acá que para acá, ¿no? Ya eran personas grandes finalmente. Abraham tenía
99 años. Entonces, Dios les dice, ¿acaso, y es con lo que igual quiero ya cerrar, ¿acaso hay algo tan fuerte para el Dios, para el Señor? Creo que eso, ay, a mí hasta hice un dibujito, sé que no lo pueden ver los que nos escuchan, pero es un versículo que en verdad me llama mucho, ¿no? Hay algo tan fuerte para el Señor. Por supuesto que no, ¿no? Y creo que ese es el antes y el después de Abraham, que él se da cuenta que incluso después de haberle dicho que sí, desconfía en cierta parte de lo que el Señor puede hacer. Pero el Señor llega y le dice como, ¿en serio? ¿En serio creías que yo no te iba a poder dar un hijo? ¿En serio creías que iba a romper mi promesa, mi alianza contigo? Y bueno, sí, fue así porque pues se fue por el camino pecaminoso. Entonces, finalmente creo que la historia de Abraham en este sentido es de fe meramente. Es cierto, lo sigue, acepta a Dios, pero a pesar de eso, a pesar de que Abraham y Sara en verdad como que hayan hecho tantos altares y tantos alabanzas, no quedan exentos de caer en el pecado, porque somos vulnerables, porque Nao y yo somos vulnerables, porque somos humanas y a veces caemos en este pecado, ¿no? Pero no hay que olvidar que siempre lo mejor va a ser esperar en los planes perfectos de Dios y esperar en, en su promesa y tener mucha fe, mucha fe. Y bueno, creo que eso es por parte de Abraham. Y ahorita vamos a pasar también a conocer un poquito de la historia de Jacob, que igual está en Génesis, pero que le toca a Nao. Pues justo iba a hablar de Jacob, hasta a Abril le va a sorprender esto porque iba a hablar de Jacob, pero sentí algo, te juro, de parte de Dios que fue, no hables de Jacob, habla de Ana. Es súper, ya sé, porque teníamos preparado hablar de Jacob, pero voy a hablar de Ana, porque algo que habló Dios a mi corazón ahorita es que muchas veces se predica como de los hombres, ¿no? O sea, de que Dios tiene promesa para los hombres, pero algo que quiero como recalcar es que Dios también tiene promesas para las mujeres. Las tuvo para Saraí, pero quizá, eh, quizá pudiste decir, ok, pero Amén. ¿por qué era, sí, porque era esposa de Abraham? Pero hay una mujer a la que Dios le dio una promesa, como a muchas en específico, y fue a Ana. Ana era esposa de un hombre que se llamaba Elcana, y ese hombre tenía dos esposas. No me pregunten igual por qué se podía en el Antiguo Testamento tener dos esposas. Nadie lo vaya a tomar de pretexto para andar con dos novias. No, por favor. Entonces, Ana tenía, digo, el Cana tenía estas dos esposas, Ana y Penina. Ana era como la que más quería, ¿no? O sea, sí, o sea, era como el amor de su vida, pero tenía un problema. Ana no podía tener hijos. Ana era estéril y Penina, o sea, el Cana no la quería tanto, pero pues podía tener hijos, ¿no? Entonces, Ana vivió amargada porque no podía tener hijos. O sea, literalmente en la Biblia dice que Penina la molestaba. O sea, Penina la molestaba y le decía como de, híjole, o sea, tú te quiere mucho el Cana, pero pues no puedes tener hijos, ¿no? Ni modo. Y el Cana la quería mucho y le decía, pues no importa, conmigo es suficiente y todas estas cosas, pero Ana tenía un deseo en su corazón de tener un hijo que se convirtió quizá en una obsesión, no sé, pero era causa de amargura para ella. Y así pasa el tiempo y Ana sigue amargada y Ana sube como cada año, como toda esta familia como medio rara de dos esposas, subían a orar y Ana sube así a orar y todo, pero un día Ana decide ir sola al templo, sola al templo y va y ora al Señor y derrama su corazón ante Él y llora y todo y le dice, si tú me das un hijo, yo te voy a entregar a ese hijo. Y pues bueno, se encuentra después con un sacerdote y el sacerdote piensa que Ana está ebria y le dice como, oye mujer, ¿por qué tomaste? Y le dice como, no, o sea, no estoy ebria, estoy como llena de la presencia de Dios porque le entregué mi deseo y todo eso. Y después de eso puede tener un hijo y es el profeta Samuel que escribió dos libros del Antiguo Testamento y es ese hijo de Ana, es ese hijo de la promesa y después de Samuel, ahorita leí que tuvo otros 5 hijos.
Entonces había como algo ahí deteniendo la promesa. Hubo una parte que a mí me llamó la atención que fue fundamental para que Ana pudiera recibir esa promesa. Y quizá tú hoy estés esperando una promesa de algo. Quizá tú hoy le has estado pidiendo a Dios salud, le has estado pidiendo, no sé, o has estado buscando llenar ese vacío con algo. Has estado intentando llenar tu vacío, no sé, con una relación, con fiestas, con popularidad, con calificaciones, con dinero, con lo que sea. Quizás estaba intentando llenar ese vacío y hasta que Ana no le pudo entregar eso a Dios, Dios no le dio la bendición. Ana le tuvo que entregar lo que más anhelaba su corazón, se lo entregó y Dios le entregó no lo que ella quería, le entregó a Samuel y otros 5 hijos. Y quizás si estés tú, o sea, este fue el antes y el después de Ana. El antes de Ana fue amargura, no podía recibir. Quizá la sociedad te ha rechazado por no tener ciertas cosas, por no caber en ciertos estándares. Eso mismo le pasaba a Ana. Y llega un momento, ese momento, como cuando Jesús llegó a la vida de cada uno de nosotros, que es poderle entregar a Samuel, poderle entregar su deseo, poderle entregar lo que ella más deseaba y Dios le entrega a Samuel. Si tú le has estado pidiendo que llene tu corazón, que te dé esa persona, has estado buscando por diferentes lugares, hoy es ese llamado de Dios de, ¿sabes qué? Ven y entrégame tu corazón y yo te voy a dar a cambio vida nueva y vida eterna. Y ya cierro con esto porque juro que no lo tenía planeado. Entonces, pues vamos con lo siguiente, que ya para cerrar, para terminar, es una parábola que a Bren y a mí nos gusta mucho, que Dios nos habló mucho específicamente el año pasado, a finales, con esta parábola, que es la parábola del hijo pródigo. Y Bren, no sé si quieres decir algo al respecto. Ah, y bueno, esta parábola está en el libro de Lucas. Y pues básicamente la vamos a resumir porque está muy larga. Si la quieren leer, está específicamente, ahorita les digo, está en Lucas 15, del 11 al 32. Y es de un padre que es un padre que amaba que tenía 2 hijos y los amaba, los quería demasiado. Y entonces llega una parte donde los hijos, donde el hijo menor le pide la herencia, le dice, papá, ¿sabes qué? Que quiero vivir mi vida loca y necesito la mitad de la herencia que me corresponde. Y entonces el padre le dice, ok, aquí está tu mitad de la herencia. Y este es como un llamado para todos nosotros de que Dios así es. Dios nos da libertad y así como el padre le dio al hijo menor la herencia, así nosotros tenemos la libertad de pedirle a Dios, ¿sabes qué? Quiero mi vida y vivirla aparte de ti. Y Dios dice, adelante, te amo y quisiera que estuvieras conmigo, pero tienes la libertad de no estar. Pero también tenemos esa decisión y es accesible para que nos quedemos con él, porque el hijo mayor se queda con él, el hijo mayor se queda con el padre, el hijo menor se va y ese es el hijo pródigo, el hijo menor se va, derrocha su herencia, derrocha todo en fiestas, mujeres, la vida loca, en vida de rockstar. Y ya que se gastó todo, se da cuenta que ya lo derrochó todo, que está totalmente en bancarrota, quizá con el corazón roto, sin nada, o sea, absolutamente nada. Y entonces empieza a pensar, es que si me hubiera quedado con mi padre o si estuviera en la casa de mi padre, quizá pudiera comer o tener el lugar de un jornalero, de un trabajador. Y pues ya, se queda pensando y entonces, pues piensa en todo esto y empieza a pedir trabajo, pero pues no tenía ni para comer, no sabía hacer nada, no tenía nada, y decide regresar a la casa de su padre. Dice, ok, retoma este pensamiento, quizás si regreso mi padre me va a dar un lugar como alguno de sus trabajadores, y regresa y él esperando como que su padre lo regañara, como que qué iba a pasar y todo, regresa así como todo cabizbajo, todo derrotado, con todo gastado, todo roto, esa es la palabra, roto y vacío, así regresa, y lo que hace el padre cuando lo ve, abre los brazos y lo recibe, lo abraza, le da un gran abrazo y les dice a sus siervos, tráiganme las mejores ropas y maten al cordero más gordo, porque mi hijo, el que creí que estaba muerto, ha regresado. Y regresa y el padre lo recibe con los brazos abiertos.
Y el mensaje de esta parábola es que así nos está recibiendo, así nos está esperando Dios para recibirnos, con los brazos abiertos. Que si tú eres ese hijo, eres esa hija que se alejó, que se fue, que le dijo a Dios, mi vida es mía y no te quiero en mi vida, pero hoy sabes que Dios te está llamando y te está diciendo, regresa a mis brazos. Dios no te va a esperar con la lista de que, ay, hiciste esto y esto y esto. El día de hoy queremos que sepas que te está esperando con los brazos abiertos, que no importan las cosas malas que hayas hecho o si te has alejado toda tu vida, o como mencionó Bren, que si estuviste un tiempo y luego te alejaste, o como mencioné yo, que nunca estuviste cerca de él, no importa, él te está esperando así, con los brazos abiertos para sanarte, para recibirte y para darte esa identidad de hijo o hija de Dios, porque no le dijo, regresa y ok, te dejo que estés como un trabajador, no, lo recibe como su hijo. Él, y así Dios te va a recibir como su hijo o como su hija. Bren, no sé, ¿qué quieres decir al Está, respecto? está totalmente en conexión, o sea, me encanta porque cómo cambiaste lo que teníamos planeado, porque si viera nuestro documento, Nao hizo unas alteraciones de último momento. Y es que sí es Dios, ¿no? O sea, como mencionábamos, cuando nos habla, no es posible negarle. Bueno, sí es posible, ¿no? Pero eh, creo que te llenas de saber que le estás obedeciendo. Y, y me dio mucho gusto que enfatizaras la cuestión de la mujer, porque es algo que un café con Jesús tiene mucho propósito en darle a conocer a la sociedad que no tenemos un Dios machista, que no tenemos un Dios que solamente habla hacia el hombre, sino que y como una vez me contó Nao que ella había igual reflexionado y escuchado que la mujer no la, o sea, para hacer a la mujer Dios no la sacó del pie, no la sacó de otra parte del cuerpo de Adán, sino que la sacó de su costilla para hacerla su igual, ¿no? Entonces, Dios tiene planes para ti mujer, para ti hombre, y quiere que tengas, que vivas ese before and after con él, que vivas ese antes y después, que seas, que seas testimonio como Nao y como yo. Y tal vez sin darte cuenta ya lo estás haciendo con estar escuchando esto, em, porque así es él. Él llega en los momentos tal vez como menos inesperados, pero no queremos que tampoco olvides que tal vez, incluso ya si ya conoces a Dios y ya eres una persona creyente, que no lo olvidemos de él en nuestros momentos felices, que no lo olvidemos en nuestros momentos de estabilidad, ¿no? Que creo que en ese momento, primero Dios, según yo, me encuentro y que cuesta trabajo, ¿no? Como cuando la vida te va bien, como que dices, pues, ¿qué necesidad tengo yo de buscarlo si me está yendo bien? Siempre, siempre agradece y no sabemos qué más planes tiene para nosotras y para nosotros. Entonces, pues ya para finalizar, hacer mucho hincapié en esto que contó Nao del hijo pródigo. Puede ser que tú lo seas, que nos estás escuchando en este momento y posiblemente sepas que tú lo eres. No te hagas el que no sabe. Posiblemente ya identificaste que tú lo eres. Ahora, después de escuchar este podcast, en lugar de ver tus redes sociales, en lugar no sé, de empezar luego tu tarea o los deberes de la casa, date un espacio, aunque sea de 2 minutos, y en verdad siente su presencia. Dile que quieres regresar a Él, dile que Él es tu camino, que Él es tu principio y tu fin. Y para hacer la oración final, porque así vamos a cerrar este en vivo, yo con mis en vivo, pero no lo vamos a cortar aquí, este podcast, este podcast, para cerrar este podcast, vamos pues sí, a hacer esta oración. Dios, hoy te damos gracias por permitirnos a Naomi y a mí llevar tu palabra a más personas, por ser comunicación, por ser o tratar de ser ejemplo de lo que quieres, de lo que esperas de nosotras y de nosotros. Te damos gracias por la vida de todas las personas que nos escuchan, por la vida de sus familias y por la vida de sus amistades.
Te pedimos tocar corazones, te pedimos ser luz entre las tinieblas, te pedimos ser verdaderas discípulas tuyas, pero te pedimos aún más que para aquel joven, que para aquella joven que aún tiene duda de ti, que aún no sabe si entregarse su juventud, tú y solamente tú seas esa razón, actúes en su vida, le enseñes que tú eres la verdad, que tú eres el camino y que tú eres la única razón, el único propósito por el que vale la pena vivir, que sin ti prácticamente la vida está sin luz. Te damos gracias por habernos permitido terminar este podcast y te pedimos que nos permitas seguir siendo tus niñas, tus hijas, por mucho tiempo más y que este podcast sea de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, ya nada más recordarles que este podcast está en Spotify, está en distintas plataformas, la principal es Spotify, que nos vayan a seguir a nuestro Instagram, ahí están algunas frases que vamos a decir en este podcast, y van a estar algunas más sorpresas en nuestro Instagram. Vean el capítulo anterior si no lo han visto y no se pierdan los siguientes, suscríbanse, compártanlo, comenten y ya, es todo. Nos despedimos. Bye. Bye.